Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarles. Esto es Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur y transmitido gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión de nuestro estado, la señal que nos une, la radio de Sud California, a través de la 99.1 de FM, la 1050 de AM en radio y por supuesto Canal 8 a través de la señal de televisión. Yo soy Vero Galindo y esta mañana estoy muy contenta porque tenemos un tema interesantísimo, como todos los martes, relativo a los derechos humanos. Como ustedes saben, es intención del Organismo Protector de los Derechos Humanos en Baja California Sur hablar siempre con especial énfasis de los grupos de atención prioritaria, que como ustedes saben, somos todas aquellas personas que históricamente hemos sido discriminadas, hemos sido relegadas por algunas características. Y hoy no es la excepción. Es por eso que vamos a hablar sobre un tema sumamente fino, sumamente interesante, relativo al derecho a la educación de las personas con discapacidad, enfatizando en niñas, niños, adolescentes y por supuesto en personas adultas, porque muchísimas veces se enfocan las políticas públicas en materia de salud, en materia de accesibilidad, de inclusión, de movilidad. Sin embargo, hablar de educación es fundamental porque cuando tenemos preparación académica, profesionalizante, podemos entonces acceder a otros derechos. Por ejemplo, el derecho al trabajo, una mejor remuneración, la autonomía, la autogestión. Y es por eso que me siento muy, muy honrada esta mañana de contar con la presencia de la maestra María Elena Fong. Ella, además de ser especialista en la materia, es consejera de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Bienvenida, maestra. Gracias, buenos días. Muy buenos días, maestra. Pues el tema yo creo que le di en su mero mole, de verdad, porque nos encantaría que nos platicara un poco sobre su experiencia en atención a personas con discapacidad, específicamente niñas, niños, jóvenes. Bueno, durante todo este trayecto profesional he estado involucrada en la parte de la educación de las personas con discapacidad. Unas situaciones fundamentales que nos ha tocado vivir es ese proceso de duelo que tienen los padres de familia, ese proceso de duelo que la sociedad misma ha provocado. ¿Por qué? Cuando nace un niño con discapacidad, ¿cuál es nuestro sentimiento que tenemos hacia él? ¿Cuál es la emoción que tenemos hacia él? En primer lugar, pues para los padres es un impacto, ¿verdad? Claro. Tú esperas de alguna manera un niño con condiciones de salud, de bienestar, con muchas expectativas de vida. Y bueno, en este momento de duelo que tienen, cómo lo asevera la sociedad misma desde el contexto familiar. Nos ha tocado, por ejemplo, en esta situación verlo con parejas. Bueno, ya en la actualidad, la verdad es que sí ha cambiado la situación, pero hace tiempos atrás, décadas atrás, hasta causaban divorcios, separación. Totalmente. Y entonces nos encontrábamos con una madre sola, con un alumno, con un niño con discapacidad, y sin posibilidades de tener un trabajo porque no había quien se lo cuidara. Porque hasta la situación de lo que es educación inicial, las guarderías, que es tan básico y es un derecho que tenemos las madres trabajadores, entonces no había quien le aceptara en una guardería a un niño con discapacidad. Imagínense la frustración para esa madre de familia, en primer lugar, ver lesionado su derecho de ser persona, de ser una persona que se pudiera desarrollar, ¿no? Dentro de lo que sería la individualidad, pero aparte de eso, lo social. Y luego, para ella misma el trabajo, ¿no? Entonces, haberse desarrollado, haber estudiado tantos años y de repente decir, no, entonces se queda marginada. Totalmente. Desde allí, imagínense cómo se lesiona un derecho. Claro.
Y ya no nada más es de la persona con discapacidad, del niño con discapacidad, es de la mujer. Es de su círculo inmediato, ¿no? Así es. Y más imagínense, estamos hablando de una mujer que tal vez tenga solamente un hijo o una hija. Ahora cuando hay más hermanitas, hermanitos que no tienen discapacidad, se vuelve una situación muy problemática en familia cuando no debía ser así, ¿no? Cuando todas las instancias, los 3 órdenes de gobierno y por supuesto el sistema en general debería de establecer los mecanismos necesarios para la integración, la inclusión y el desarrollo pleno de todos los derechos de todas las personas. Ha tocado, maestra, un tema fundamental, el ser persona. Platíquenos un poco de esta visión diferente, ¿no? Del poner al centro la dignidad. Pues primero, el punto número 1 que a nivel internacional piden las personas con discapacidad, y esto en las últimas décadas se ha estado enfatizando, es el derecho a ser persona. Porque desde que nace estamos viendo cómo se lesionan estos derechos, cuando la Constitución dice que todo, en la Constitución mexicana, por ejemplo, claro, que todo ciudadano mexicano tiene derecho a, y habla de todos los derechos que habla la Constitución. Pero luego... Entonces, hice énfasis en esta situación como un niño con discapacidad viene y interfiere en todo lo que es la parte familiar, contextos claro, familiares. Claro. Estaba hablando yo de la mujer, pero imagínense también esa mujer, por ejemplo, que es abandonada por la familia, claro, que no puede trabajar. Entonces, ¿qué expectativas de vida le va a dar este niño con discapacidad? Totalmente. Entonces, y se vuelve como un proceso de duelo porque es una dualidad la que presenta entre lo quiero y la culpa de sentir lo que es culpa, y entonces es entre el proceso y ya entra lo que es el sector salud. Claro. Aparte estaba hablando de educación inicial, estaba hablando no de la inicial como educación, sino como bienestar en un momento dado para el cuidado. Claro. Pero aunado a eso, entonces viene la inclusión educativa. Así es. El derecho a la educación es el artículo 3. Entonces, realmente nuestros chicos se incorporan. A partir de la década de los 90, pues empezamos a trabajar todo lo que es la parte, en aquel entonces decíamos, de integración educativa. Integración era que estuvieran en la escuela. O sea, que ya dieran el paso de ir. Independientemente de si el sistema permitía el aprendizaje o el proceso de enseñanza-aprendizaje, era que pudieran ir. Así ¿no? es, que entrara a una escuela. Que había las escuelas de educación especial y las escuelas regulares, ¿no? Y había un maestro de apoyo que le daba. Pero entonces, en esta década que estamos hablando de inclusión, sí tenemos mayor número, ¿verdad? Claro. De niños, niñas y jóvenes integrados en la educación regular. Pero realmente el derecho a la educación habla de que tenemos que reconocer, ¿verdad?, la discapacidad o la condición, dice, la condición de pobreza, la condición de género, la condición. Entonces tenemos que ver las necesidades específicas que presenta estos chicos con condición. Estamos hablando de 20 y tantos, 30 años de haber dicho que iban a ir a la escuela, claro, con la convención, pero ahora el énfasis se pone cuáles serían los aprendizajes que tienen posibilidades de aprender. Así es. Estamos encontrando que el 80% de la población que está integrada a una escuela regular no aprenden a leer y escribir. No aprenden las nociones mínimas. Que es un porcentaje altísimo. Altísimo. Entonces, ¿qué posibilidades? Estamos hablando de inclusión social. Así es. Pero nosotros estamos hablando de inclusión educativa. Y en todo lo que implica el aprendizaje. Así es. Entonces, ¿qué implica? O sea, primeramente reconocer lo que impide que está ahí, que no está, las barreras que están impidiendo que aprenda. Claro. Pero esas barreras no son para etiquetársela a la persona con discapacidad, al niño, al niño, al joven. O sea, si es un sordo, no lo vas a hacer que oiga, claro, que escuche, claro, ¿verdad? Tenemos que trabajar con la condición, pero por eso tenemos que buscar los recursos, los materiales, las estrategias didácticas para que aprendan. Totalmente, Entonces, maestra. Aquí está lesionado el derecho a la educación. Y es un transitar, digamos, 30 años es súper joven el proceso de integración, como se le decía en un primer momento.
Y seguramente muchas madres, padres de familia que han transitado con sus hijas, con sus hijos en estos 30 años, que a lo mejor hace 30, 35 años eran bebés y hoy ya son adultas, adultos, podrán darse cuenta que durante su integración a las escuelas regulares, los intentos para moldear, malear los sistemas de enseñanza, han llegado a la adultez sin ser autosuficientes, sin poder tener un empleo en el que desarrollar sus habilidades y capacidades y que esté acorde a las cualidades que tienen, ¿no? Incluso muchos de ellos se han quedado al nivel de estar capacitados para trabajos sencillos cuando tienen muchas capacidades y muchas habilidades independientemente de la discapacidad con la que vivan, ¿no? Entonces, ese es un tema bien importante. Hay niños de los 90, de los 80 que hoy pudieran, si hubieran sido capacitados correctamente, pudieran trabajar y no lo hacen. Nos encantaría que usted nos platicara un poco esta visión de la educación y la capacitación profesionalizante, ¿no? Vemos anunciados cursos, talleres que son valiosísimos, por ejemplo, repostería, ¿no? Carpintería. Sin embargo, no todas las discapacidades son limitantes. Tal vez haya una persona con discapacidad motriz, pero que pueda ser excelente administrador porque solamente tiene una discapacidad motriz, ¿no? Cuando se estigmatiza, se discrimina, se segrega también en el sector educativo. ¿Qué nos puede contar al respecto? Es un tema bastante importante. Sí, de hecho, si te pones a ver toda la situación, es un punto, yo creo que es un tema para una investigación de corte sociológico, ¿no? Claro. Y tendríamos que hacerlo porque realmente no hay quien dé cuenta de toda la situación. El punto principal es si este niño se integra a una escuela regular y no aprende a leer y escribir, ni en primero, ni en segundo, ni en tercero, ni en cuarto. Imagínense ustedes cómo llega a un quinto o un sexto. Ya no nada más es la situación que tenga que ver con los aprendizajes de no puedo, sino que realmente ya la autoestima. Claro. Porque estamos pensando que porque tiene discapacidad no se da cuenta. No, totalmente. Totalmente. Falso. Entonces tú lo acabas de comentar ahorita, una persona con neuromotor, con discapacidad neuromotora, que su sistema, su inteligencia es normal. Así es. Que su problema es motriz. Ahora sí, motriz. Nada más. Entonces, y bueno, y de coordinación y espasticidad, pudieras pensar tú, pero integra la información a nivel del sistema nervioso central. Es capaz de aprender todo lo que tú le hables. Sin embargo, la escuela quiere que aprenda a leer y escribir. Maestra, vámonos a un corte porque está muy interesante el tema. Nos quedamos platicando sobre la profesionalización y la importancia del establecimiento de mecanismos para la inclusión educativa. Esto es Por el Respeto de Tus Derechos. Regresamos. Estás escuchando Por el Respeto de Tus Derechos. Ante las altas temperaturas que registra Baja California Sur, evitemos exponernos a los rayos del sol a partir de las 12 del día y hasta las 5 de la tarde. Esto para prevenir el golpe de calor. Utilicemos gorra o sombrero, ropa de... Brindamos traslados desde las colonias de La Paz al Centro de Oncología para que te realices la mastografía y te proporcionamos pruebas gratuitas para la detección de enfermedades en los centros de salud. Subamos a la Ruta Rosa por nuestro bienestar. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une. Hola, soy tu amiga Ana Lisset y soy parte del Escuadrón Protector de Datos Personales en el mundo digital. Hoy les presento 3 videos para entender por qué es importante cuidar nuestros datos personales. Ella es Nicte. Le encanta bailar. Comenzó a usar una aplicación que está de moda entre todos sus amigos. Día a día subía videos de ella bailando e interactuando con sus seguidores. Sin saber que su cuenta estaba pública y cualquier persona podía ingresar a su perfil y ver toda su información personal. De repente, un número desconocido le llamó y ella contestó: ¡Oh no! Se ha detectado un virus.
extrayendo datos personales. El hacker había logrado su cometido. Hola, soy yo de nuevo. Como pudimos ver en los videos, en internet y redes sociales es donde más se exponen tus datos personales y lo que se sube o se comparte deja de estar en nuestro control. Recuerda siempre estar en compañía de tus padres o tutores al registrarte en aplicaciones, videojuegos y compras en línea. Por eso, te damos los siguientes consejos. Utiliza contraseñas seguras para tus cuentas. No des clic en enlaces o páginas desconocidas. No compartas tu información personal si no es necesario. Acepta solo a familiares y amigos en tus redes sociales y juegos en línea. Desconecta tus dispositivos y cierra sesiones si no los estás utilizando. Lee con atención lo que te piden antes de dar un clic. Espero que estos consejos te sean de mucha ayuda. Hasta la próxima y comparte para ser parte del Escuadrón de Protección de Datos Personales. Si cantas, bailas o tienes un grupo musical, te queremos todos los viernes a las 12 en punto. Síguenos en nuestras redes sociales y contáctanos a través del IFCS o 12 en punto, Canal 8 en Instagram. Queremos verte aquí. ¡Te esperamos! Hola, soy tu amiga Ana Lisette y soy... Estamos de vuelta, esto es por el respeto de tus derechos. Yo soy Vero Galindo, hoy se encuentra conmigo la consejera de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la maestra María Elena Fong. Ella es especialista en niñas, niños con discapacidad. Y fíjense que platicábamos antes de irnos al corte sobre la importancia de la profesionalización, pero es todo un paradigma, ¿no?, de la discapacidad frente al ejercicio pleno del derecho a la educación. Ya con que vayan a la escuela las personas con discapacidad, ya cumplimos. No, platíquenos un poco más, abundemos un poco más en lo que nos quedamos. Justamente el tema de la integración, decía yo, en la época de los 90, nos obliga de alguna manera, porque a nivel legal, a partir de la reconstrucción de las leyes y todo el reconocimiento que tiene la ley, entonces la parte legislativa empieza, ¿no? Entonces, claro, naturalmente. El problema es cómo hacer operativo lo que está en la ley. Entonces, en primer lugar, y hablamos de profesionalización. O sea, ya no es nada más de que el maestro atienda y que tenga que ver nada más con los hábitos y que tenga que ver con las actitudes, sino tiene que ver con los aprendizajes. Totalmente. Por lo tanto, el profesional de educación especial tiene que saber y reconocer qué es la discapacidad. Porque a partir de la discapacidad está el reconocimiento de las necesidades específicas. Así es. No puedo seguir trabajando, o sea, con el GIS y con el pizarrón con un niño con discapacidad. Totalmente. Entonces tenemos un sordo en el aula y queremos que aprenda a leer y queremos que nos escuche, que yo voy a hablar, dice el maestro de grupo, yo voy a seguir hablando. Y habla, entonces imagínense todo lo que pierde de información un sordo. Claro, y además la cuestión emocional que puede llegar a ocurrir con esa alumna, con ese alumno, ¿no? Al sentirse en desventaja, al sentirse excluido, segregado, fuera del proceso de enseñanza-aprendizaje que es el fin último de la escuela, ¿no? Sí, y no nada más se queda en que no aprende. Imagínense el estado emocional, claro, la autoestima. Claro. Estamos hablando de los niveles de frustración, claro, de enojo, de coraje hacia el otro, porque no le entiende. Entonces, cuando vemos y nos contesta agresivo y dice, ¿pero por qué te enojas? O ¿por qué no quieres ir a la escuela? ¿Por qué no quieres ir a la escuela? Dicen los papás, pues porque no sabe qué hace. Entonces, desde allí. Entonces, ya estamos hablando de un problema no nada más pedagógico.
Claro. No nada más que tiene que ver con la didáctica que utiliza el maestro. Estamos hablando de un problema de salud mental. Totalmente. Entonces, imagínense, aunado a esto, los niveles de frustración y toda la parte fisiológica que él pueda tener en este cambio. Estamos hablando ya de un chico de 5º, 6º año que trae toda la cuestión hormonal, entonces el enojo con él, con el mundo, porque pensamos que, ahí está otra vez, pensamos que las personas, con los niños y los jóvenes con discapacidad no se enojan, no tienen coraje, no sienten, quieren pelear. No, claro. No, entonces, imagínate entonces cualquier situación para él, cuando explota. Claro. Y entonces ya, no, es que tiene con discapacidad y resulta que se ha vuelto un problema y no sé qué. Entonces empiezan a ver el problema como si el niño o el joven fuera el problema. O su discapacidad fuera el problema, Así cuando es. realmente es el contexto. Maestra, ¿le parece si a continuación vemos y escuchamos una cápsula que amablemente tuvo a bien aportarnos el maestro Jorge Vale, director del Instituto Sudcaliforniano de Inclusión para las Personas con Discapacidad? Una cápsula donde justamente nos abona sobre la importancia de la profesionalización. Recordemos que él es un connotado académico, funcionario público, que además tiene una discapacidad visual y que, bueno, más adelante también nos va a contar en exclusiva para este programa su historia de vida. Pero en un primer momento vamos a ver esta cápsula en donde nos platica sobre la importancia de la capacitación y profesionalización para este grupo de atención prioritaria. Regresamos, vámonos con la cápsula. Déjame comentarte que en los tiempos actuales, afortunadamente, hemos tenido grandes avances en cuanto a la convivencia que en la sociedad tenemos entre todas las personas y entre estas también el grupo prioritario de las personas con discapacidad. Por muchos años, por muchas décadas, las personas con discapacidad no éramos atendidas dentro de la sociedad o dentro de las familias incluso, y por lo tanto éramos tratados de una manera discriminatoria. Las cosas fueron cambiando y fueron cambiando para mejorar. También ha habido muchos intentos en que a las personas con discapacidad se nos invita a tener cursos o talleres, pero muchos de estos cursos están orientados a piñatas, a hacer postres, a hacer arreglos florales, etcétera, que no tienen nada de malo y que son de mucha ayuda. Pero déjame comentarte que afortunadamente también las personas con discapacidad hemos ido creciendo en derribar barreras, muros que hemos encontrado, y muy especialmente en temas como la salud, como el transporte, como la cultura, pero también en materia de educación. Y en materia de educación, cuando nosotros permitimos que las personas con discapacidad rompan una barrera porque rompen un camino que les parecía imposible e incursionan en algún tema, como podría ser, por ejemplo, el estudio de las matemáticas, o el estudio de la biología, o el estudio de la historia, o el estudio de la geografía, o volverse un periodista, o volverse un comunicador, o una persona que maneja el mercadeo, el marketing, rompen una barrera y se les abre un camino hacia el trabajo dentro de una serie de trabajos que antes no se consideraban que una persona con discapacidad pudiera lograr. Y hoy, afortunadamente, ya en estos momentos podemos encontrar que hay personas con discapacidad que trabajan en centros de investigación como investigadores con un grado de doctorado, o trabajan en una universidad con grados de maestría, doctorado, y que dan impartiendo clases o realizando investigaciones o haciendo algún trabajo académico. En todos los sentidos se ha avanzado para que estas personas con discapacidad encuentren trabajos en la propia investigación, pero también los encontramos como periodistas, y vemos periodistas que hoy con discapacidad son periodistas muy famosos en el mundo.
artistas, músicos, bailarines o incluso políticos muy famosos que hemos visto que las personas con discapacidad pues participan gozando de sus derechos en todas estas actividades. Cuando tú logras que una persona con discapacidad logre entonar una canción y enfrentarse a un público, o recitar una poesía, o practicar un deporte, o lo mismo incursionar en un curso académico, le haces notar que puede romper una barrera y que si rompe una barrera puede romper 2, 3, muchas más. Y si logra sacar su primaria, su secundaria, su bachillerato, sacar una carrera profesional, pues también avanzar hacia un grado mucho más alto y con ello, con esos niveles académicos, poder incursionar en todas las actividades propias de nuestra sociedad de hoy en día. Por ello es importante que en el ejercicio de los derechos humanos pongamos un especial énfasis en precisamente el tercero constitucional, el derecho a la educación. Y por ello las personas con discapacidad cada vez más deben de tener accesibilidad al gozo de este derecho, porque no hay un límite, no hay quien los detenga y los puedes encontrar al rato en todos los puestos como médicos, como políticos, como periodistas, como investigadores, como ingenieros, como músicos, artistas en general. No hay tema que una persona con discapacidad no pueda tratar y en algunos de ellos habrá de especializarse y ser toda una figura, una personalidad en ello. Creo que de eso se ha dado muchas muestras y afortunadamente cada vez más el ejercicio de los derechos se goza plenamente por las personas con discapacidad y cada vez más encontramos ejemplos de esto que te menciono. Estamos de vuelta, esto es Por el Respeto de tus Derechos. Le doy la bienvenida a la maestra Charlín Ramos Hernández, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, quien se integra a este espacio. Maestra, bienvenida. Muy buenos días, qué gusto saludarles y estar llegando como siempre a tantas personas. Venía escuchando por supuesto toda la plática, pero estuvimos en un evento muy importante respecto del uso eficiente del presupuesto público para todas las instituciones de gobierno, que está el gobernador y por supuesto también la doctora Berta impulsando este esfuerzo para que podamos mejorar la calificación del Estado, porque en nuestro Estado estamos en una calificación más baja respecto de la tabla en este punto en comparación con el resto de las entidades. Entonces el gobernador y la maestra Berta bien hicieron atender a esta situación y entonces estamos trabajando en equipo todas las instituciones, entes públicos de gobierno en mejorar toda la eficiencia y para que nos aseguremos de que el presupuesto gubernamental se utilice como debe de ser, cumpliendo con la ley por supuesto, y entonces estábamos en este evento muy importante y venía escuchando por supuesto el tema que tanto nos importa ahora, las personas con discapacidad y su correcta inclusión en el mercado laboral. Esto es muy importante, maestra. Bueno, enhorabuena por la realización de este esfuerzo colectivo. Más de 43 instituciones, organismos públicos, los autónomos, por supuesto, también como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos integrados pues en este esfuerzo gubernamental, sobre todo por la transparencia de los recursos públicos para que llegue a quien realmente tiene que llegar el ejercicio de gobierno, que es a las mujeres y los hombres, a la ciudadanía. Y escuchamos al maestro Jorge Vale hace un momento que hablaba de la importancia de la profesionalización, de la capacitación, más allá de lo que se ha desarrollado tradicionalmente. Maestra Charlín, inclusión laboral. Hablábamos hace un momento de la integración educativa como un primer gran paso. ¿Cómo abonan las comisiones de derechos humanos a este tema tan importante?
Pues abonamos muchísimo. Evidentemente desde la concientización de los retos que tenemos como sociedad para dejar de estar excluyendo a las personas con discapacidad, desde la forma en la que nos comunicamos con ellas y con ellos, no decirnos está malito, ¿no? O sea, ese tipo de expresiones que socialmente son esos bagajes culturales que traemos a lo largo de tantas generaciones y casi siempre hasta hablamos de ellos con voz bajita porque como que no se enteren o sea, al final del día justamente lo que quieren las personas con discapacidad también es simplemente ser tomadas en cuenta en un sistema que también atienda a sus necesidades, que también les dé el espacio que se merecen y que también se adecue para incluir estos deseos y objetivos y programas y planes que tienen las personas con discapacidad. Entonces, nada de lo bajito y con la voz baja y decir, ay, que esté por allá y que se quede allá y que nadie lo vea. No, al contrario, que venga, que nos diga qué es lo que necesita, cómo podemos estar impulsando y apoyando a todas estas cuestiones cuando tienen esos tratos con las autoridades, que lamentablemente al final del día sabemos que las autoridades también somos personas que tenemos nuestros propios prejuicios, que tenemos nuestros propios retos personales y cuando en un lamentable caso de que una persona con discapacidad se enfrenta a un servidor público que no ha logrado superar todos estos prejuicios y les trata mal, les maltrata, por supuesto pueden acercarse a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar la queja para que se hagan las recomendaciones pertinentes y que esta situación se corrija y por supuesto las garantías de no repetición que son las más importantes. Y pues definitivamente también, por ejemplo, la Comisión tiene recomendaciones emitidas, nuestra Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene recomendaciones emitidas para justamente hacer que la ciudad, nuestra ciudad, nuestro estado en todo particular, pues justamente esté adecuada para permitir el tránsito, la movilidad de todas las personas con discapacidad. Esto es fundamental y de hecho la maestra María Elena me comentaba que venía justo de una plática de sensibilización con madres y padres de familia hace un momento. Platíquenos esta parte también toral, ¿no? Muy importante, que es las madres, los padres, las familias, cuidadoras, cuidadores. ¿Qué le parece después del corte? Muchísimas gracias. Vamos, regresamos. Esto es Por el Respeto de Tus Derechos. Estás escuchando Por el Respeto de Tus Derechos. Atención, habitantes de Baja California Sur. Gobierno del Estado y trabajadores de salud, emprendemos la Ruta Rosa para proteger a mujeres y hombres trans sin derecho a biencia. Brindamos traslados desde las colonias de La Paz al Centro de Oncología para que te realices la mastografía y te proporcionamos pruebas gratuitas para la detección de enfermedades en los centros de salud. Subamos a la Ruta Rosa por nuestro bienestar. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une. Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. El refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con saborizante. ¡Ups! Sabores. Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí. Todos los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Secretaría de Gobernación. ¿Cómo se forman los fósiles? Los fósiles son restos o huellas de plantas y animales que vivieron y murieron hace muchísimo tiempo. Estos organismos, al morir, dejaron restos de sus partes duras en las capas de arena y polvo que se fueron acumulando por miles de años. Estos restos o huellas quedaron atrapados entre sedimentos, expuestos a la intemperie y a las aguas, hasta convertirse en roca. Con el paso del tiempo, la erosión y el movimiento interno del planeta los regresó a la superficie para ser descubiertos. Porque el turismo es nuestro motor económico, estamos avanzando. Muestra de ello es que durante 2022, Baja California Sur recibió más de 4 millones de turistas nacionales e internacionales por vía aérea, superando la cifra registrada en 2019 y 2021. El turismo en Baja California Sur se transforma. Gobierno del Estado, Baja California Sur,
nos une. Hola, soy tu amiga Ana Lisset y soy parte del Escuadrón Protector de Datos Personales en el mundo digital. Hoy les presento 3 videos para entender por qué es importante cuidar nuestros datos personales. Él es Bruno, le encantan los videojuegos. Un día, mientras jugaba en línea con sus amigos, un usuario extraño apareció, Noob Master. Comenzó a platicar con ellos con una voz extraña. De repente, el extraño empezó a preguntar los datos personales de Bruno, como su nombre, dirección y número de celular. Bruno se los dijo sin saber que estaba poniendo en peligro su integridad. Game over. Estamos de vuelta, esto es por el respeto de tus derechos. Escuchamos, maestra, la cápsula del maestro Jorge Vale, valiosísimo, un académico y funcionario público ejemplar, pero justo antes de salir del corte usted me decía, fue mi maestro y no sabía que tenía discapacidad. ¿Algún comentario al respecto de esta experiencia? Bueno, en relación, tengo dos cosas que comentar sobre la cápsula, ¿no? Pues primero, no sabía que tenía discapacidad, una persona muy competente, ¿verdad? Y hablamos de que cuando me lo vuelvo a encontrar y que ya tiene la discapacidad visual, él me dice, es que yo ya sabía que era progresiva, yo ya sabía que me iba a quedar ciego. Le dije, pues me da un gusto saber, ¿verdad? Que esté bien primero, ¿no? Y sí, viene de una carrera exitosa como catedrático de la universidad y posteriormente en funciones públicas, ¿no? Y bueno, vean ustedes cómo tenemos cuando está consciente de que hay es progresiva la discapacidad, claro, pero llega y todos vamos a ir tarde que temprano, como dicen, después de los 50, después de los 60, las facultades las empezamos claro, a perder, ¿no? Entonces, y empezamos a usar lentes, y empezamos a usar bastón, y empezamos, ¿no? En el mejor de los casos, maestra, en otros casos, pues es mucho más complejo. Sí, pero como que es progresivo y vas aceptando claro, las situaciones y se van dando en lo largo de la vida, hasta a nivel emocional estás más consciente, claro, ¿no? Pero acá el joven es el problema. Entonces, cuando estábamos hablando de la profesionalización, del derecho a la educación, por ejemplo, yo quisiera que hubiera una investigación así clara, concreta y a nivel nacional, cuántos de los chicos con discapacidad, y yo tengo los datos, pero bueno, cuántos chicos que egresan de la secundaria tienen acceso a la preparatoria. Claro. Es una solicitud que le hemos estado haciéndole al señor gobernador, precisamente al maestro Vale, a la maestra Diana Bomboster. Entonces queremos enfatizarlo porque, por ejemplo, para nosotros, ahí hablando del punto que estábamos claro, hablando con los padres de familia sobre la inclusión laboral. Ustedes saben que si hay 5 vacantes de trabajo, aunque sea para servicios generales, claro, servicios generales estamos barriendo patios, limpiando baños, lo que ustedes quieran. Pero si hay 5 chicos y 4 tienen preparatoria y 1 no tiene preparatoria y esa persona con discapacidad vuelve a quedar al último lugar, claro, porque el nivel de estudios no va a tener acceso. Entonces, primeramente, se da prioridad. Ahorita el nivel mínimo de escolaridad que están pidiendo en lo laboral es preparatoria. Entonces, nuestros chicos se están quedando sin esa posibilidad de acceso a la inclusión laboral. Entonces, vean ustedes cómo la desventaja, y entonces claro, volvemos otra vez al punto de los derechos humanos. Cuando la Constitución dice que tú debes tener un derecho digno, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se quedan? O sea, los estamos excluyendo y los estamos claro, dejando entonces el fomento al autoempleo. Porque una cosa es que yo decida ser empresaria, claro, y que yo decida vender en lo individual, en lo poco, en lo mucho, en lo que, pero yo decido. Claro. Pero a ellos, en esta marginación de lo profesional, si no van a la preparatoria, mucho menos van a ir a una universidad.
Ese es el punto, pues. Entonces, sí tenemos jóvenes con muchas posibilidades, tenemos muchas fortalezas, o sea, pero el problema principal aquí es que cuando un niño o un joven se presenta, no ven a la persona, ni ven las posibilidades, ven la discapacidad. Y desde allí, entonces, es una limitante. Entonces, el derecho a la educación media superior, con los dedos a lo mejor podemos contar. Nosotros tenemos chicos, también, por ejemplo, los chicos autistas que se han ido al TEC de Monterrey, pero por la capacidad de memoria que tienen, y estamos hablando de que pueden ir a hacer una ingeniería, un neuromotor puede ser un ingeniero en sistemas, un ciego puede ser ingeniero en sistemas, porque la tecnología está, ¿verdad? Entonces hay que hacer uso, pero si nosotros, los profesionales de la educación, de salud, de bienestar, de todas las áreas o a las aristas donde tengamos que estar inmersos en atención a la discapacidad, no estamos a la vanguardia, nos estamos quedando todavía en la época de los 90, estamos retrasando su proceso de inclusión social. Y el derecho a, como dice la Constitución, todos esos derechos que dice la Constitución. Es muy importante hablar de la integración de las nuevas tecnologías para justamente poder allegarnos pues al derecho a la educación, al derecho al trabajo y dejar el estigma de es persona con discapacidad, pues que haga pasteles, que haga chambritas, que trabaje con su mamá, con su papá, que venda dulces. Digo, son trabajos dignos, honestos. Sin embargo, segregamos justamente por una condición que, para empezar, nadie elige, muchas veces es crónico-degenerativa o es de nacimiento, y es obligación de todas las instancias, de los 3 órdenes de gobierno, de todas las autoridades en la esfera de sus competencias, garantizar, proteger los derechos. Justamente una cosa es las personas con discapacidad y la tecnología. Ahora, las maestras, los maestros y la tecnología también es otro tema que no es el tema de hoy, pero como una maestra de grupo, un maestro de grupo va a poder eficientar o hacer más eficiente su clase si no sabe utilizar algún asistente, ¿no? Para una persona, por ejemplo, con discapacidad visual, o no le va a entender al celular de la alumna, del alumno, o a la tablet, y no, pues tú no, o al ratito, ¿no? Entonces, en este sentido, después del corte vamos a escuchar la experiencia de vida del maestro Jorge Vale y despediremos el espacio el día de hoy, y voy a comprometer aquí mismo a la maestra Fong para que venga en otra ocasión para seguir hablando del tema. Regresamos, esto es Por el Respeto de Tus Derechos. Estás escuchando Por el Respeto de Tus Derechos. Hola, soy Laura Aguayo. ¿Alguna vez has pensado que el tequila encierra un tesoro? Pues tienes razón. Detrás del tequila hay una tradición que se ha conservado a lo largo de los siglos en la región agavera en el estado de Jalisco. Esta región constituye uno de los paisajes más bellos de México y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2006 debido a su excepcional valor cultural. Las innumerables líneas ondulantes de agave azul que se adaptan a la topografía irregular de la región de Tequila han inspirado obras literarias, películas. Estamos de vuelta, esto es Por el Respeto de Tus Derechos, y como lo prometido es deuda, vamos a escuchar en este momento la historia, por primera vez de manera pública, del maestro Jorge Vale, funcionario
público, director del Instituto Sudcaliforniano de Inclusión para las Personas con Discapacidad y exrector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur por 2 ocasiones, que en la época en la que le tocó desarrollarse profesionalmente, lamentablemente, justo la discriminación contra las personas con discapacidad era muchísimo más severa de lo que es el día de hoy. Vamos a escucharle y regresamos. Jorge Alberto Vale Sánchez, soy persona con una discapacidad visual congénita, nací con esta discapacidad progresiva y paso a paso al correr de los años y desde que nací yo ya sabía que iría perdiendo mi visión y progresivamente llegaría hasta ser una persona con ceguera, con discapacidad visual. Que esto ha sido importante en mi vida, me ha enseñado mucho y creo que desde niño mis padres siempre me ayudaron y me enseñaron a enfrentar retos. También me prometí buscar una carrera que demostrara que tenía la capacidad de salir adelante, además de esta ceguera. Y escogí la carrera de matemático y escogí una carrera que no llevara muchas materias diferentes, que ya no llevara física, que ya no llevara biología, que ya no llevara inglés, que ya no llevara español y que me dedicara a una sola materia, y la carrera de matemático me ofrecía esa alternativa. Así que me dediqué plenamente a las matemáticas con algunas dificultades para estudiar. Tenía que utilizar algunos elementos técnicos como algunas lupas grandes para poder leer. En la noche ya había perdido mi vista totalmente y tenía que tener mucha iluminación diferente. Eso no me detuvo y entonces buscando conocer médicos que me platicaran sobre mi problema congénito, porque a cada médico que visitaba aquí y en otros países me decían que en 3 años quedaría ciego, pues dije, bueno, voy a ir a Estados Unidos, voy a buscar cómo entrevistarme con médicos de ese país y decidí estudiar la maestría en matemáticas aplicadas para con mi seguro de estudiante poder visitar médicos que me platicaran sobre mi discapacidad. Regresé aquí a La Paz, me incorporé a la Universidad Autónoma de Baja California Sur como profesor de tiempo completo, como investigador. Poco a poco me fueron invitando a ocupar algunos puestos directivos por mi especialidad en toma de decisiones y pues fui jefe del Departamento de Sistemas Computacionales. Se me invitó también a dirigir el posgrado en Sistemas Computacionales, cosa que acepté desde luego, y posteriormente se me invitó a ser secretario general de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y encargado de toda su política académica. Posteriormente me invitaron a trabajar en el ISSSTE como subdelegado de prestaciones económicas en el ISSSTE. Tuve ya mucha cercanía con pensionados y jubilados y muy especialmente en ese grupo de personas, con personas ya con discapacidad. Yo quiero comentarte que no hablaba de mi discapacidad y poca gente sabía de mi problema de ceguera progresiva, pero todavía podía aprovechar esos trabajos que me permitían tener quien en algún momento manejara por mí o quien fuera mi asistente y pudiera guiarme sin que los demás se dieran cuenta. Fue que posteriormente pasé a ocupar el puesto en 2 ocasiones como rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Después de ser rector por 2 ocasiones de la Universidad Autónoma, me permitieron el gobernador Narciso Agúndez acompañarle como secretario de Planeación
y Desarrollo Económico del Estado de Baja California Sur, un trabajo muy importante. Y pues ya mi ceguera iba avanzando fuertemente, hasta que prácticamente, siendo yo secretario de Desarrollo Económico, pues prácticamente ya estaba prácticamente ciego. Posteriormente se me ha invitado pues a diferentes trabajos, y entre ellos se me ha dado la oportunidad para que trabaje en el Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, aprovechando mi conocimiento en la vida práctica de lo que es una discapacidad, y de esta manera, como vivo en carne propia este tema, pues poderlo llevar a aplicar en el trato del servicio que debemos de prestar a las personas con discapacidad aquí en Baja California Sur. Sigo trabajando gracias a que tengo asistentes y gracias a que he fortalecido la memoria y he fortalecido pues otras habilidades también, a disfrutar del trabajo como todos lo podemos y lo debemos hacer. Gracias, espero que esta historia que nunca había comentado sobre mi vida les sirva de algo en las suyas propias. Estamos de vuelta, esto es Por el Respeto de Tus Derechos. Decía el maestro Vale, espero que mi historia sirva de algo. Sirve de todo, sirve muchísimo. Ya casi nos vamos y yo quiero escuchar un mensaje final a cargo de la maestra Fong y de la maestra Charlene, porque es un tema que vale la pena abordar, abonar y sobre todo pugnar por la inclusión total y universal de todas las personas, en este caso con discapacidad, maestra. Pues como estábamos comentando, son retos que tenemos que enfrentar desde la sociedad. La parte legal ya está, la parte de las leyes ya está. Entonces, ¿cómo hacer operativo la inclusión? Lo acabamos de comentar, tenemos que hacer un mundo para todos. Entonces, el reconocimiento de la discapacidad justamente nos lleva a eso. Y esto, estamos hablando de las personas con discapacidad, pero yo creo que nos beneficiamos todos. Claro. Definitivamente. Porque el desplazamiento, por ejemplo, las calles como están, las rampas que están, ya están las condiciones mínimas que debe de tener una rampa. Sin embargo, todavía vemos rampas de 1 metro. Rampas de escalera. Sí, pero a ver, yo quisiera hacerles, a ver, como dice, lanzarles un reto. Suban en una silla de ruedas, claro, en una rampa de 1 metro. Cuando tiene que ser, hay medidas ya internacionales, porque creen que pierden 3 metros para hacer una rampa. El pérdida es el punto, ¿no? Aquí no es pérdida. Si tú quieres hacer inclusión, tienes que ver que estas personas tienen derecho a la parte de la transportación, del desplazamiento público. Entonces, hasta a mí me beneficia, porque yo voy a correr o voy a caminar y resulta que yo quiero subir por esa rampa y le doy vuelta. Y entonces yo me considero que tengo movilidad y que puedo desplazarme, que perfectamente. O si traigo tacón, pues me voy a ir para atrás. Claro. Entonces, son puntos que nos van a beneficiar a todos. El reconocimiento de la inclusión laboral no es propio de la discapacidad, pero sí hay que ver las condiciones que tienen las personas con discapacidad. Aquí el punto es que cada quien es cada quien. Yo creo que en este sentido de la diversidad, es que si aprendemos la sociedad a reconocerlos, la parte individual de cada quien, y que cada quien tenemos necesidades distintas y que tenemos que ir haciendo un mundo mejor donde todos pudiéramos tener el derecho a todo que nos lleve a tener una buena condición de vida social, porque es el punto principal en lo que es social. Si estamos hablando de sociedad y que estamos inmersos en una sociedad, entonces, desde allí, no podemos estar aislados. Las personas con discapacidad todavía están aisladas, tanto ellas como las familias. Entonces, el punto es que no nos cuesta nada. Vámosle dando, en vez de dinero, vámosle dando un espacio a un lado de nosotros. Totalmente, maestra. Pues a invitar a las personas con discapacidad a que se reten también, o sea, que no permitan que esta sociedad con nuestras propias limitantes les digamos qué es lo que pueden hacer. Por el contrario, díganos ustedes sueñen, ustedes planeen, ustedes deseen, ustedes exijan los espacios, exijan las condiciones, exijan el cumplimiento de sus deseos y de sus objetivos y sus sueños y las condiciones para poder llevar
llevarlos a cabo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, por supuesto, estaremos de alianza con ustedes para poder lograrlo también en esta exigencia a nuestras instituciones y definitivamente abonar a por ejemplo, esta experiencia del maestro Valle que nos está diciendo es justamente eso. Aspiren a estos cargos, aspiren a estos desarrollos profesionales que también son posibles para las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, maestra. Nos escuchamos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Yo soy Vero Galindo. Esto fue Por el Respeto de Tus Derechos. Que tengas una excelente vida, es más, un excelente día. Hasta la próxima. Esto fue Por el Respeto de Tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la mañana. Por el respeto de tus derechos. Atención, habitantes de Baja California Sur. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, es tiempo de podar tu árbol. Recuerda que los ciclones pueden ocasionar caída de árboles o provocar un cortocircuito. Revisa tus plantas. Si estas pueden rozar algún cableado, es tiempo de podarlas. En Baja California Sur, prevenimos todos. Trabajamos para mejorar las condiciones en educación. Al día de hoy, hemos entregado 64 plazas, 41 iniciales, 18 internas y 5 de trabajo social. Con ello, reafirmamos el compromiso con las y los trabajadores de las escuelas en nuestro estado. Con acciones como estas, avanzamos en la transformación de la educación. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une. Secretaría de Salud. Como parte de las acciones que desarrolla para promover la cultura de la donación altruista de componentes sanguíneos, que son claves para salvar vidas, la Secretaría de Salud de Baja California Sur desarrolló una colecta extramuros del vital líquido en instalaciones de sus oficinas administrativas, a fin de incentivar a las y los compañeros trabajadores a adoptar este hábito altruista, que es clave para salvar la vida de pacientes en estado crítico. La donación de sangre es una actividad que ayuda enormemente a la mejor atención de la salud porque es un producto que se utiliza en pacientes que tienen situaciones graves o para realizar cirugías o procedimientos que tienen alto riesgo. Entonces, el que podamos tener un banco de sangre con una buena cantidad de productos sanguíneos siempre va a ayudar a la población. Es importante recordar que la mejor forma de donar es cuando esto es de forma altruista. Incluso es un procedimiento que es mucho mejor que cuando lo hacemos por reposición, es decir, que cuando tenemos un familiar y nos solicitan donadores y tenemos que llevar donadores para reemplazar la sangre que se ocupa. Y es mucho mejor porque se ha demostrado que cuando la donación es altruista es mucho más segura la sangre. Hay muchas menos posibilidades de que encontremos pacientes que tengan alguna enfermedad que impida la transfusión. Entonces, pues invitar a toda la población a que se acerque a donar de forma altruista. Eso significa que donamos sin esperar nada a cambio, sin saber a quién va a beneficiar nuestra donación, porque esa es la mejor manera en la cual ayudamos a alguien y sobre todo pues también en el entendido que no sabemos tampoco cuándo nosotros vayamos a necesitar algún producto o alguno de nuestros familiares.
La capacitación de servidores públicos como primeros respondientes en urgencias médicas es una de las estrategias que prioriza la administración del gobernador Víctor Castro Cosío para fortalecer la protección y salvaguarda de vidas humanas, expresó la secretaria de Salud, Sacil Flores Aldape, al inaugurar un curso que sobre primeros auxilios se brinda a personal de oficinas centrales de la institución. Los accidentes, pues primero que nada es tener el riesgo de que algo ocurra. Es importante saber identificar los momentos en los cuales podemos disminuir los riesgos de sufrir un accidente o de que alguien sufra un accidente a través de acciones preventivas, comprendiendo que la prevención siempre será mucho más efectiva, más eficiente que la atención de un hecho cuando ya ocurre el accidente. Entonces, esta es una parte esencial, comprender que la prevención debe ser la base de las atenciones en salud, tanto en lo individual como en la parte de la salud colectiva. Pero en segundo lugar, también es nuestra responsabilidad la respuesta que tengamos como institución, como Estado y como individuos, por supuesto, ante el hecho de que un accidente ocurra. Porque una vez que ocurre un accidente, hay una enorme diferencia